desastre monetario, ¿sí?, que fue el 28 de diciembre. Se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente e ineficientemente y nos deja este despiole de la ley Click. Monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta. ¿Cuántas voces, cuántas cosas hemos escuchado decir y desdecir al mismo tiempo? Bueno, para eso estamos aquí hoy y todos los días a las 19 horas, para tratar de pensar un poquito las cuestiones de la actualidad. Tenemos un nuevo Che Milei para hoy, un tuit de Cristina respecto del préstamo del fondo. Tenemos un tuit de Milei también festejando los números del INDEC. Tenemos declaraciones de Caputo, que pareciera que dijo un montón, pero sembró a veces más dudas que respuestas. Los vamos a analizar dentro de un ratito. Dio el monto, pero no nos queda claro si es neto, si es bruto, si es de libre disponibilidad, si es para pagar la deuda, si es todo junto, si es en cuotas. Bueno, vamos a ver cuál fue también la repercusión de estos anuncios, si efectivamente sirvieron para traer tranquilidad o es que no ha podido sumar mucho. Esper, que lo contradijo al mismo Caputo, que parece que no le pasaron bien los números a Esper, no había quedado del todo claro. Le doy la bienvenida a mi equipo. Felicitas Bonavita con nosotros, bienvenida. Felicitas, cuánta data, cuántas cosas, no Ay, me dan respiro. Pero no me explota la cabeza, estoy como los chicos, viste que el gesto que hacen los chicos. Pero aparte no se pueden poner de acuerdo en el discurso. Lo mismo, eran 3 locos que tenían que decir lo mismo. Nosotros podemos ponernos de acuerdo todos los días. ¿Cómo no puede un gobierno ponerse de acuerdo? Nos pusimos de acuerdo ya con Graciela Camaño, después pelearnos una hora, imagínate. Solana Camaño con nosotros, bienvenida. Solana, ¿cómo estás? Gracias, Carmen, bien, también muy abrumada por tanta información, pero bueno, expectante del diálogo que tengamos, ¿no? Vamos a entrarle de lleno a todos los temas. Y Silvia Sarabia está con nosotros, es dirigente nacional de Libres del Sur. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte para opinar de todos los temas. Imagino que, no sé, por ahí es mi prejuicio. El del fondo debe ser el que más te indigna. Y sí, es gravísimo lo que está pasando y bueno, es un buen tema para tener en claro cómo este gobierno está pensando nuestro proyecto de país. Exactamente. Se sumó hace un ratito también, le cuento a la gente, lo vamos a abordar dentro de un rato, que se levantó el paro de transportes que había para el día de mañana, hubo una conciliación obligatoria, así que el día de mañana va a haber colectivos, que me parece que es la información necesaria para todos los que están organizando cómo va a ser su vida cotidiana había un el paro día de mañana. Desde las 12 del viernes había anunciado un paro que iba a tener un fuerte impacto en la zona de AMBA y esto acaba de comunicarse que se dictó una conciliación obligatoria, así que funcionan los colectivos. Esto es importante para aquellos que estaban ya preocupados viendo cómo hacían para llegar a sus lugares de trabajo. Así que nuestro grafo sería mañana no habrá paro de colectivos, por lo menos no va a ser mañana. Sí se espera que sea sin transporte el paro de la CGT. Sí, bueno, esperemos. El tema de la CGT la semana que viene, vamos a ver cómo viene, porque el gobierno quiere bajarlo. O sea, está haciendo todo lo posible. Negociando, 10 de abril. No es la que viene, es la otra. Sí. Estoy mal de fechas, chicas, pero creo que es la otra. La otra. Claro, porque es el miércoles 9, acompañando a los jubilados, y el paro para la jornada del 10, y el gobierno todavía cree que tiene la chance de acercar posiciones y minimizar o bajar estas acciones. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el material de la información que dio Caputo en el día de hoy. Yo les pido que presten especial atención a lo que dice y sobre todo lo que no dice, que es lo que generó algunas inquietudes. En la entrevista exterior que había dado Caputo respecto de este préstamo, había generado el efecto contrario. Lejos de traer tranquilidad, trajo inquietud en los mercados porque no podía decir ni cuánta plata era ni cuándo venía la plata. Bueno, hoy con un poquitito más de información, no del todo respaldada por el fondo, no es que el fondo salió a confirmar, efectivamente, dio a conocer el monto y se empezaron a hacer una cantidad de números voladores porque este monto, que serían 20.000 millones de dólares, no sabemos si incluye los 14.000 de la deuda, o sea, no serían 20.000 netos, sino que serían
6.000 entonces, y si van a ser o no de libre disponibilidad, porque si 14 son para pagar la deuda, se supone que no los puedes usar para otra cosa. Sí, se dice que 12, 14, entonces no sabes si son 6 u 8 que quedan de libre disponibilidad. De todas maneras, el fondo, que ya lo vamos a profundizar, ¿no? Las declaraciones que hicieron, avisaron que es en tramos, ¿no? Es que va a llegar toda esa plata Bueno, junta. y ese es el otro tema. Podemos tener una fecha aproximada de cuándo empieza a llegar la plata, pero no va a llegar toda junta. Mientras tanto, el presidente dijo que va a haber de reserva 50 palos y que estamos sobrados para que no haya devaluación. Empecemos a escuchar lo que decían. Monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Bueno, ahí dice también de libre disponibilidad, o sea, da a entender que tanto el préstamo del fondo como el resto de la plata que consigan es de libre disponibilidad. ¿Qué es lo que está intentando hacer Caputo? Yo no soy especialista en economía, pero no hay que ser un genio para saberlo. Juntar suficientes reservas para evitar una corrida y una devaluación, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo toda esta plata guardada acá en el banco, muchachos, todos tranquilos que esto no se va a modificar. Y que si se mueve un poquito el mercado, nosotros tenemos con qué salir a cubrirlo. Ahora, hay que ver si el mercado le cree o no le cree, efectivamente, que esto va a ser así. Además pasamos de querer destruir al Banco Central a fortalecer las reservas, ¿no? Y hacer todo para fortalecer las reservas. Exactamente. Dijo en sus declaraciones, entiendo yo, La Libertad Avanza, que era para prenderlo fuego pero saneado. Porque ¿por qué vas a prender fuego algo que está mal? O sea, lo vamos a arreglar, vamos a hacer que funcione y después efectivamente lo vamos a destruir. Ahí estamos viendo el tuit de Cristina. Cristina habló sobre el tema, es un tuit bastante largo donde le dice Che Milei, usa la frase que usás vos siempre, felicitas, o especialista de crecimiento con dinero. Ah, claro, sin sí, dinero. bueno, es que es una frase de ellos en realidad, no soy Entonces muy le dice, original. Che Milei, vos que eras especialista, ¿por qué le estás pidiendo plata al fondo? Sí. Si podías hacer crecer un país sin dinero, Exactamente. estás pidiendo dólares, nos vas a endeudar. Y menciona que en su gestión se pagó la deuda con él. Esto es a grandes rasgos lo que dijo Cristina, refiriéndose precisamente a la cuestión puntual del Fondo Monetario. Le quiero escuchar a Silvia. Bueno, mira, este es un gobierno de mentirosos compulsivos. Entonces creo que lo que dijo hoy Caputo se contradice en sí mismo, digamos, ¿no? Porque está diciendo que quiere fortalecer las reservas, pero después lo que sabemos es que con las reservas lo que hace es contener el precio del dólar. Entonces, esta cuestión es que está pidiendo dinero, que primero no sabemos, como vos bien decías, si es de libre disponibilidad o no. El Fondo Monetario habitualmente no hace esto. Podría ser una gran excepción porque evidentemente hay un feeling político para hacerlo, o sea, pero como técnicamente es vergonzoso lo que está sucediendo en este momento. Bueno, pero es nuestro mayor acreedor. Me parece que el Fondo Monetario lo que hace es que nuestra economía no explote básicamente porque necesita que le paguemos. Sí, pero también vos prestarle a alguien que sabes que no te va a devolver y bueno, ¿no? Porque me parece que lo que está mostrando Caputo en estos tiempos es que efectivamente lo que hace es ir tapando agujeros y no tener una proyección ni siquiera a mediano plazo porque no le da. Lo que pasa es que yo ahí creo que lo que se esconde atrás, discúlpame que interrumpa, es que nadie da a conocer cuáles son las condiciones del fondo. Bueno, Porque digo, el fondo no puede decirte, bueno, yo te doy estos 14 palos, te los voy a dar en cuota, pero vos escondelo y no los muevas, porque entonces generaría el efecto contrario. La gente no estaría tranquila de que el Banco Central pueda responder. Ahora, el fondo lo que deja entrever y lo que dice es, si se cumplen determinadas condiciones, vamos a ir haciendo los desembolsos o no. bueno, no conocemos las condiciones. Lo que hoy se afirmó es totalmente, insisto, desde mi punto de vista, contradictorio. Sí, sí. Entonces, evidentemente, ahí, frente a esta, bueno, la caradurez que tienen, ¿no?, para decir determinadas cuestiones, me parece que muestran en un punto la desesperación. Yo creo que tienen un nivel de desesperación porque están intentando resolver sobre la marcha un problema gravísimo que es buscar contener el dólar, cueste lo que cueste, y ese cueste lo que cueste es a costa de las reservas. Entonces me parece que esa situación, por eso está muy apurado Caputo en hablar,
el fondo hoy mostró también, su vocera dijo, bueno, sí, ella planteó que iba a ser en cuotas, no dijo, va todo cash así. Dijo que era considerable, era un desembolso considerable, grande. Considerable, pero aparte le aclaró, el que va a fijar el cuánto dinero será, la cifra, es el board, no es Caputo, no lo dijo así, no, pero dijo es el directorio el que va a decir cuánta plata le va a prestar a la Argentina. Pero hay una cuenta que es la que hace Cristina, que hicieron varios economistas hoy, que es esta. Caputo estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, gestionó la llegada de unos 45.000 millones de dólares. Ahora con Javier Milei, en su segundo tiempo, otros 20.000, es decir, le dieron 65.000 millones de dólares a Caputo. Ahora Esperá. no es lo mismo, dicen. Esperá, Récord Guinness. Les quiero contar, porque lo dice Cristina y dice, pero Cristina, viste, también le tiene tirria a Milei. ¿Tenemos lo que decía Milei de Caputo? Lo escuchamos. Tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dio nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo veo como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares en lo que va del año. Me agobia. Bueno, recién hablaron de Antesica y el ministro. No se puede decir nada después de escuchar eso. El pez por la boca muere. Aparte, Claro. los mismos números en ese momento eran 20.000 millones de dólares. Me muero si el fondo ahora le habilita 5.000, porque ¿qué pasa? Caputo estaba bastante enojado con las versiones que indicaban que iban a ser 3.000 millones o 6.000 millones. Incluso algunas personas que estuvieron en su momento asociadas al Fondo Monetario Internacional dejaron circular esos números y Caputo siente que lo desestabilizan de esa manera porque nadie le cree Bueno, que va a pero tener dinero. la cuenta sale de algún lugar. ¿Sí? Primero sale de la falta de información, de salir a anunciar un préstamo del cual no tenés detalles. Y después, porque lo que no quedaba claro es si son 20 en total o son 20 menos 14. Si son 20 menos 14, efectivamente son 6.000. Claro. No, las cuentas son estas. Ahora, Milei salió a decir que entonces el Banco Central va a tener reservas netas de 55. Digo, olvídate los miles, la cantidad de ceros. Los números son bastante fáciles. Bueno, para estar reclamando el premio Nobel de Economía, estaba mirando recién la cuenta del tuitero El Gordo Dan, que decía vaya ilustrando el premio Nobel de Economía por unos números de crecimiento que después vamos a analizar. Les diría que se pierde bastante el presidente con los números y con las proyecciones extrañas que realiza. Bueno, acordate el cálculo de inflación, el 100.000%, no sé si se acuerda, porque él multiplicaba al infinito, como, bueno, no sé, qué sé yo, para Tampoco el resto de la humanidad. olvidemos igual a los diputados que dijeron que no iba a ser tan grande el monto, ¿no? Y que acompañaron un DNU sin tener el detalle. Y bueno, hoy estamos escuchando montos bastante considerables, como dice el fondo. Le quiero dar la bienvenida a Mercedes Cabezas. Bienvenida, Mercedes, así te invito a la charla a participar. ¿Qué tal? Gracias, un gusto. Por favor, estar bienvenida. acá. Estamos hablando de las declaraciones de Caputo sobre el monto y todavía sigue faltando alguna información. Sí, bueno, de hecho asistimos a una sesión de legisladores que votaron un acuerdo con el FMI sin saber lo que iba a decir. Y bueno, me parece que ahí está el primer desastre de la Argentina, ¿no? Votar un acuerdo que no sabes ni de cuánta plata va a ser, ni en qué condiciones, y que seguramente va a venir con exigencias que tampoco conoces. Y seguramente que esas exigencias tengan que ver con el recorte en el Estado y la devastación otra vez de la política pública. Así que, bueno... Ahora, algo yo de pensaba, ¿cuánta confianza tenés que tener en vos mismo? Y me parece que es lo que le pasó a Mauricio Macri. Ustedes recuerdan que Mauricio, cuando hacía campaña para ser presidente, él estaba confiadísimo que como él era él, los mercados iban a confiar y los empresarios iban a invertir. Entonces no había ningún tipo de corrida, ningún tipo de inestabilidad, porque todos iban a confiar en que él iba a hacer las cosas bien. Ahora, Caputo, que ya tiene una experiencia fallida en este sentido, sale hoy a hacer estas declaraciones con un intento claro de calmar los mercados, de calmar la estampida de dólares y la especulación que se empezó a generar con una posible devaluación. Absolutamente convencido y seguro de que esto va a generar este efecto. ¿Es así? ¿Tiene este efecto? ¿La gente cree, los mercados de capitales le siguen creyendo?
Bueno, creemos que no es así. De hecho, lo que sucede es prácticamente lo contrario. El dólar cada vez está más volátil, los mercados cada vez le responden menos, pero además lo primero que hay que hacer es repensar que el último acuerdo con el FMI fue por dinero que se fugó en la Argentina, claro, digamos. sí. Entonces, la gente lo tiene muy presente esto. En concreto, el FMI siempre es como una sombra negra que sobrevuela la Argentina y que por supuesto nunca tiene buena prensa, pero además no solo no tiene buena prensa, sino que la realidad dice que el último acuerdo no funcionó y no fue ni siquiera un alivio para los argentinos de a pie. Entonces, bueno, venimos hablando de estafas políticas, creo que podríamos pensar eso también en términos de estafa. ¿La población está preocupada por esto o le queda muy lejos las consecuencias? Silvia. Creo que quizá lo que se está discutiendo hoy, la población todavía no termina de comprender bien qué magnitud tiene, qué impacto va a tener. Lo que sucede es que venimos de una estafa reciente y me parece que eso sí golpeó duramente la imagen de credibilidad. Vos recién planteabas, bueno, Macri tenía como cierta pátina de credibilidad, me parece que Milei, después de la estafa cripto, eso lo tocó a punto de, bueno, decir está escoriado, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde ya todo el mundo mira con desconfianza. Incluso un sector de los propios votantes, creo que ya es como que se lo mira más y se observa más, y estas desprolijidades que están surgiendo, porque no es, digamos, que entre ellos se contradigan, que entre ellos se peleen y que este nivel de discusión, cuando uno puede decir, bueno, el dólar, ¿quién puede comprar dólares? Pero lo que está sucediendo hoy en la calle, en el súper, en el almacén, es que los aumentos son más importantes incluso que la inflación. ¿Los argentinos Entonces, tienen presente efectivamente que este acuerdo con el fondo, y si no se puede controlar el dólar efectivamente, por más que uno no pueda comprar ni 100, ni 20, ni nada, tiene un impacto directo con el valor de los precios que consumimos todos los días? Mira, me parece que hay una cuestión, por eso digo, lo del fondo todavía no se termina de apreciar la magnitud. Yo creo que eso no está, digamos, pero es como una sumatoria de cosas. Me parece que eso sí. Sí. Porque está el tema del dólar, se está hablando del fondo, hay contradicciones, se viene de la criptoestafa. Entonces, eso sumado a que nosotros hacemos un relevamiento mensual de lo que sucede en los negocios de cercanía, sí, ¿no? Y eso viene dando siempre más ¿de arriba. dónde? ¿De capital, de provincia? En todo el país. En todo el país. Y el dato del conurbano es un dato siempre bastante caliente y que siempre supera lo que dice el INDEC. ¿Por qué? Porque imagínate que el negocio de cercanía es el pequeño comercio, sí, que siempre está dependiendo de lo que pasa con el mayorista. Entonces, claro, siempre es un tema mucho más sensible, que se mueve mucho más rápidamente y que incluso anticipa lo que va a suceder, claro, después en el INDEC. Entonces, eso a nosotros no nos está dando bien los últimos meses, nos está dando mucho más arriba y estamos hablando solo de alimentos, ¿no? Que es un tema que ellos planteaban que tenían controlado. Bueno, me parece que es una sumatoria de cosas. Yo no sé si todo el mundo está pendiente de qué pase con el fondo, pero sí la discusión sobre qué está pasando con el dólar y de que el gobierno se le esté escapando el dólar, porque eso sí es una cuestión que atraviesa al común de la población, en el sentido no que vaya a comprar dólares, sino cómo eso tiene impacto con la inflación. Hay recuerdo efectivamente de eso, vos decís. Tenemos como una sensibilidad especial donde ya para, si se va el dólar. Aparte se genera esa expectativa en la que empiezan, ya se mueve un poquito el dólar blue, se empiezan a mover los precios, todos quieren cubrirse. Digo, estamos en Argentina, sabemos lo que pasa cuando se mueve el dólar y hemos escuchado a todos los últimos gobiernos decir, no, si sube el dólar blue no pasa nada porque el oficial lo mantenemos quieto. Todos sabemos que si sube el dólar blue impacta directamente en nuestros bolsillos. Me parece interesante porque acaba de citar el tema de la criptoestafa y cómo impactó en la imagen de Javier Milei. Fíjense que todavía goza de un blindaje espectacular Javier Milei, porque Tayano, que viene bastante remolón con la investigación, pidió investigar los bienes de Javier Milei y de Karina Milei para ver si aquello que se obtuvo en la criptoestafa fue a parar a sus cuentas y fue a parar para ser utilizado en la campaña. ¿Ustedes lo vieron en muchos medios de comunicación hoy? No. Me parece que no. Entonces, digamos, igual todavía sigue siendo ¿y la conformación de la comisión investigadora? Tampoco. Bien, gracias. A ver, bien, gracias. Levantaron una sesión para que eso no suceda. ¿Cuántos días pasaron de la criptoestafa hasta ahora? ¿Cuánto demora en reaccionar el músculo
como le dicen todos, el músculo de división de poderes para, no te digo ni condenar, ni acusar, digo, para conformar una comisión investigadora que pueda develar efectivamente si el pobre presidente es una víctima de unos muchachos muy hábiles y estafadores o efectivamente era parte de una banda. Y fíjense cómo desapareció de repente de la escena Hayden Davis, que los primeros días estaba como muy inquieto, aparecía mucho. Decía, acá estoy, tengo la plata, que venga el equipo del presidente de la Argentina, si es de los argentinos, esta plata, ¿qué hago con el dinero? Y quedó ahí, no volvimos a hablar del tema. Y la otra novedad es que se empieza a prestar atención a lo que ocurrió, no el 14 de febrero, que por supuesto que es importante, es el disparador de la causa, sino el 17 de febrero, ¿se acuerdan? Con ese retweet del presidente de un posteo de Darío Epstein, que explicaba paso a paso cómo invertir en la criptomoneda, volvía a reunir toda la información y eso hizo que otra vez ingresara más gente y subiera el precio de la moneda, es decir, reactivaron la estafa. Pero no hay investigación. Ahí, a ¿Dónde cuentagotas. está el control de los poderes? Bueno, pero es coherente con lo que viene pasando desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Porque su decreto 7023 tenía un montón de de inconstitucionalidad. Absolutamente. Y eso, ¿qué pasó? Está vigente. Pasó, ¿no? pasó Digo, que pasó sigue por el vigente, Congreso y pasó de largo. No intervino la justicia, bueno, lo trató senadores, no lo trató diputados. O sea, me parece que ahí hay un nivel de connivencia bancándole todas las cuestiones que son gravísimas, una atrás de la otra. O sea, hay cuestiones obscenas. Digo, el diputado que va presenta un proyecto y después vota en contra. O sea, me parece que ahí hay una serie de cuestiones de que evidentemente tiene un acompañamiento de un sector importante de la política argentina que, bueno, también hay que marcarlo a esto. Sí. Pero, y cierro con un dato más que me parece interesante porque se están moviendo las fichas en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes fíjense que antes del 14 de febrero, Karina Milei venía levantando el perfil, le conocimos la voz, la vimos en actos, recorría el país, la grababan, la subían, la midieron. Se decía que incluso si todo marchaba bien, Karina Milei podía llegar a ser candidata, a jugar en las elecciones este año. Acusó recibo Karina Milei. Ya no hablamos de una candidatura, en todo caso lo que está haciendo es juntando figuritas para el armado, pero ya digamos que bajó su presencia o su intento de tener voz propia, ¿no? Y Pau Adorni. Pau Adorni que va a ser candidato, Karina no va a poder ser candidata a nada. Adorni, que te paso un dato, es el funcionario que más cantidad de funcionarios contrató desde el principio de la gestión, contrató a más de 100 funcionarios con más de 3,5 millones de pesos de salario. Se va a quedar sin premio. No, hay mucha familia y por lo tanto se va a quedar sin premio de la resolución que plantea que hay que premiar a los funcionarios que achiquen y recorten el Estado Eso con terrible, unidades retributivas. Eso se publicó en el boletín oficial. Yo ahí voy a hacer una pregunta, digo, yo no soy abogada, ¿es legal? ¿Vos podés premiar a alguien por despedir gente? Digo, porque pregunto, por lo ¿es legal? pronto no es ético, no sé si es legal, pero ético digo, seguro no, yo no soy abogada. Olvídate del juicio de valor. A ver, a uno lo premian en el trabajo por mejorar el rendimiento, por la capacidad, entiendo, en la función pública, por presentar proyectos, por mejorar la calidad de vida, por aportarle algo a la comunidad. Despedir gente con o sin motivo, porque no es argumentando, no es que decir, bueno, mira, a quienes efectivamente logren depurar los ñoquis, ponele, digo, no sé, como para ponerle un viso de normalidad, no dice nada. Y reconocer además, con dinero a los funcionarios, digo, desde un discurso anticasta a los propios funcionarios, a las cúpulas, mientras se echa a trabajadores. Pero Es además una ficción. nosotros desde el principio de la gestión de Milei le pedimos que publicara el listado de los ñoquis que había echado y jamás lo pudo hacer. Porque en términos concretos lo que hizo fue destruir la política pública de trabajadores y trabajadoras que iban todos los días a trabajar. Ahora, vos sos secretaria de ATE. ¿Qué se hace desde los sindicatos? ¿Qué digo, frente a esto? Bueno, nosotros hemos decidido que a un presidente que en concreto lo que intenta hacer es cambios estructurales que configuren un Estado chiquito para refrendar a los poderosos y a las poderosas, bueno, lo único que se puede hacer es enfrentarlo, digamos. Y lo estamos enfrentando desde diciembre de 2023. Hoy, de hecho, hicimos un paro nacional, movilizamos al Ministerio de Desregulación, que yo le digo el Ministerio de Construcción de la Política Pública, porque la destruyen, de destrucción de política pública. Armaron un ministerio para destruir a todos los demás. Fueron capaces de llegar a esa situación y el 31 de diciembre se vuelven a vencer 50.000 contratos.
la Perdón, planificación... 31 de diciembre, ahora en marzo. Perdón, el 31 de ahora. marzo 31 se de vuelven marzo. El lunes. a vencer. Lunes de 31 de con marzo. eso. Exactamente. Y hay que ver qué pasa, porque el famoso examen de idoneidad, que no era un examen de idoneidad, era un examen que lo último que preguntaba o lo único que no preguntaba era qué hacían los trabajadores y trabajadoras en su lugar de trabajo, pero ese famoso examen de idoneidad supuestamente servía para que los trabajadores y trabajadoras que lo aprobaban tuvieran un contrato por un año. Bueno, eso no sucedió. No les garantizaron el No contrato por un solamente año. no sucedió, sino que a muchos de esos trabajadores ya los echaron. Ahora, también hay una situación muy difícil en el Estado respecto de la forma de contratación, ¿no? La cantidad de gente que efectivamente trabaja, no hablemos de ñoquis, de gente que es la que mueve la estructura del Estado y que tiene una contratación precaria, que son monotributistas, que son contratados. Digo, esto es algo que no es nuevo, no es del gobierno de Milei, pero es algo de lo que se viene haciendo la vista gorda hace muchos años. Mira, la precarización laboral en el Estado estalla, no es que no existía antes, pero sí estalla en los años 90 en la Argentina, porque las exigencias del Fondo Monetario Internacional eran el no engordamiento, el no engorde de la planta estatal, digamos. Sí. Todos sabemos que en Argentina opera la Constitución Nacional y por lo tanto la estabilidad del empleo público. ¿Qué se hizo? Se habilitaron contratos para tareas no habituales y permanentes. Ahora, esos contratos después se prolongaron en el tiempo y hoy hay contratados en el Estado Nacional de más de 20 años de antigüedad. Nadie puede decir que no son tareas habituales y permanentes en el Estado. Sí, las hace Pero 20 además, años. los gobiernos que subsiguieron al gobierno de Carlos Menem de los años 90, que fue el que propició esta situación, no resolvieron el problema. O sea, Ahora, no es ¿y un cómo? problema de una gestión o de Por otra, eso, es un por eso yo problema te digo, estructural del aprovecho Estado. para meterme en el tema. Digo, ¿y cómo se resuelve? Digo, ¿cuál es la propuesta? Porque, en teoría, el régimen por el cual contrata el Estado es demasiado benevolente, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Y favorece que la gente se quede a vivir, que tenga determinados privilegios o permite abusos, por decir. Digo, este es el imaginario, ¿no? Entonces, para no contratar gente en planta permanente en el Estado y que esto suceda, tenemos precarizados que son efectivamente también los que trabajan. Digo, ¿cuál es la propuesta? Porque acá hablamos mucho en el programa, discúlpame que te redondeo la idea, de que haberle dejado la agenda de la reforma laboral a la derecha también contribuye a que estemos como estamos. Sí, en principio, con respecto a la reforma laboral, la solución nunca va a ser legalizar la precarización laboral. O sea, esta figura del colaborador que aparece en la ley de bases, que no paga aportes, que no se sabe qué es, porque en realidad si colabora no está trabajando, digamos, es muy compleja. Sí. Y por supuesto no es la solución para nada. Pero además, a mí me gustaría replantear o repensar y recrear un imaginario distinto de ¿por qué existe la estabilidad en el empleo público? No en la Argentina, en el mundo. Existe la estabilidad del empleo público porque los países serios del mundo tienen políticas públicas a largo plazo y necesitan de la idoneidad de los trabajadores del sector público para sostenerlas. No, yo En no muchos digo países que no. cambia el color político, pero no no cambia hay- la política pública a largo Pero plazo. no habría que modificar nada. Está perfecto como está la manera de contratar el Estado. Porque digo, yo entiendo lo mismo y además yo creo que el Estado invierte en capacitar a sus recursos. Vos tenés una persona que se forma, que crece dentro del Estado, que entiende, que empieza a saber cómo funciona algo, es un bien, digo, es un valor agregado que vos le aportaste. Lo tenés que retener, no digo que no. Sí, porque muchas veces incluso la formación que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Estado no es la misma formación que se adquiere en una universidad, ni siquiera en las públicas donde te enseñan a trabajar en el sector Pero privado. el sistema de Esto es real. contratación no necesita ninguna modificación. Yo creo que el sistema de contratación hay que repensarlo, porque incluso nosotros en los últimos convenios colectivos de trabajo hemos avanzado con la posibilidad de repensar que la formación y la antigüedad y la permanente demostración de la capacitación y del expertise y de las cualidades de los trabajadores y trabajadoras del Estado tiene que ser una herramienta que permita que las carreras laborales lleguen a buen término en términos de avance. Escalen, por supuesto. Sean reconocidas. Sean reconocidas. El problema es que es tan estructural la precarización que hay en el Estado con distintas modalidades de contratación que creo que lo primero que hay que hacer es o por decreto o de alguna manera nombrar una planta permanente, por lo menos
de 10 años para esta parte o de 5 años para esta parte, entendiendo que esos trabajadores cumplen funciones permanentes en el Estado. No son Y a una partir excepción. de ahí sí, repensamos, y a partir de ahí, te diría más, para no pensar en términos de si un compañero o compañera es ñoqui o no es ñoqui, yo creo que no hay ñoquis en el Estado, pero esa creencia caló hondo, ¿eh? Yo creo Sí, que hay claro que que revisar caló algo hondo. de por qué, Pero porque que- cualquier porque lo que hay que creencia se re- asienta en una porción de verdad. Pero y porque lo que hay que muchos revisar- conocemos a alguien que sí. Bueno, Y chicos, te la lo empleada digo- pública de Gasalla es anterior a todos nosotros Bueno. y anterior a la realidad que Sí. venimos y venía de algún lugar, no se Pero la inventó. porque lo que hay que revisar es la capacidad del Estado o las capacidades del Estado para resolver las problemáticas de la gente. Y en función de eso, lo primero que tenés que pensar es para qué sirve el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Bueno, pero ahí, Bueno, o sea, en y el en función de macrismo- eso, Silvia ¿cuántos está que se trabajadores sale. necesitamos? Silvia ¿Para está qué? que se sale de las casillas, Sí. Silvia. No, porque me parece que en realidad Milei avanza también sobre un montón de errores previos y de problemáticas que no se resolvieron. Desde ya. Entonces, eso me parece que nos tiene que hacer pensar a quienes creemos que es muy importante tener un Estado que sea eficiente en su trabajo, que tenga los controles adecuados, que realmente garantice las políticas públicas. Bueno, hay que pensarlo distinto. El problema es que Milei vino a destrozar todo sobre esa base. O sea, él se monta encima de una cuestión que tenía realidad. Porque si no, uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué viene y hace todo lo que está haciendo? Sí, completa Bueno, lo que empezó evidentemente Mauricio, ¿no? esto me parece que es algo que quienes tenemos la preocupación de que necesitamos un país más justo, un país donde efectivamente el Estado asuma la responsabilidad que tiene en la planificación a mediano y largo plazo. Bueno, hay que reflexionar sobre Lo que esto. pasa es que porque esos si temas no- antipáticos, siempre el progresismo le huye a los Sí, temas antipáticos. estoy de Bueno, acuerdo. pero es que no hay que huirle. Yo creo que, porque, a ver, vuelvo a insistir, Sí. Milei está haciendo mucho de lo que hace sobre la base de un montón de, podemos llamarlo benévolamente errores. Bueno, podemos decir errores gravísimos sobre un montón de cuestiones sobre las que tenemos que pensar y reflexionar y decir, bueno, a ver, no nos podemos comer la curva de que, bueno, el único problema es Milei. No, el único problema no es Milei. Yo creo que él avanzó sobre un montón de cuestiones que no venían bien. Nosotros hemos sido muy críticos de los gobiernos anteriores y lo hemos planteado un montón de veces. Hay cosas que no se pueden esconder abajo de la alfombra y que hay que discutirlas. Hay que discutirlas. Lo que pasa es que hoy lo que tenemos es a un personaje que en realidad lo que está haciendo es gobernando para sectores que lo que quieren es precisamente que no se respeten los derechos constitucionales. Porque, a ver, la estabilidad laboral es algo a reivindicar. Sí, Yo pero- no planteo, a mí me parece ¿Sabes que qué pasa? es los Yo derechos miraba, laborales. Sí, pero yo miraba, hoy les voy a contar una infidencia, ¿no? Uno a veces hace tiempo y entra a mirar los videitos de Instagram, se lo mandé a las chicas un video muy interesante, no recuerdo de quién, pero es muy interesante, después si me acuerdo se los cuento. Y el tipo decía, el gobierno lo que encontró, no era argentino, es una manera de explicarle a la gente por qué es pobre y por qué le falta lo que le falta. Esto tiene la nueva derecha. Vos sos pobre y te falta lo que te falta porque hay otro pobre que se está quedando con lo que a vos te falta. Hay otro que está usando tu sistema de salud, hay otro que está teniendo tu trabajo, hay otro que está cobrando tu jubilación, ¿no? Hay un otro, estatal. las mujeres, los transexuales, los extranjeros, ponele el nombre que quieras, pero es una manera de explicar la realidad. Entonces, cuando vos decís, la gente quiere trabajo, sí, pero ¿sabes por qué no tienen trabajo? Porque hay un otro que es el empleado público o que es, no sé, los docentes, depende, ponele el nombre por que eso. quieras, que se está quedando con lo que me corresponde a mí. Por eso yo no lo tengo. No tiene que ver con lo que se roban los gobiernos o con lo que mal administran o con lo que fugan. Digo, hay un convencimiento, me parece, esto de que con la nuestra, con la mía, ¿no? Digo, lo explicaba un poquito más profundamente, Sí. me resultó simpático el video. Bueno, Creo pero a que ver, porque sí, aparte nunca yo soy señalan a los docente, evasores yo o a las soy- grandes empresas. Soy Sí. docente en 2 escuelas públicas. Somos colegas. ¿Sí? En el conurbano. La discusión entre la comunidad y los docentes Sí. es de hace bastante tiempo. Es más, hemos escuchado a Cristina bardearnos a los docentes, Sí, ¿no? sí. Digo, de punta a punta, si querés, ¿no? Sí, sí. La discusión. Ahora, hay dos cuestiones que nunca se terminan de discutir. La primera es que la mayoría de las docentes somos mujeres, Sí, absolutamente. que además estamos a cargo de nuestros niños y niñas. Sí. ¿Sí? Y que
al tener un empleo que está resguardado, podés tomarte una licencia para cuidar a tus niños y niñas. Obviamente, se enferman, tienen controles, un montón de cosas. Entonces, nunca fue bien discutido esto y siempre se dice no, porque los docentes se toman un montón de licencias. Bueno, ¿por qué no hay un control sobre cómo estas licencias se ejecutan? Y entonces discutamos a ver por qué sucede el tema de las licencias. Pero, te digo porque estoy metiendo un tema que es muy urticante en Pero nuestro volvés sindicato. Entonces, volvés al mismo problema. ¿Cuál Claro. es el rol del Estado? Si es liberar el mercado o es poner en el centro el cuidado de la vida. Lo que pasa es que, Si perdón, es el cuidado también de la próxima generación laboral que existe en la pero ¿sabés Argentina, qué digamos. pasa? No estamos diciendo algo ilógico. No, yo no digo que es ilógico. Lo que pasa es que el Estado es un sistema solidario, que tiene recursos limitados. Entonces, si efectivamente hay cosas que no funcionan como deberían y hay, ponele licencias de más, ¿no? O licencias incorrectas, ¿sí? Inexplicables. Y esto se sostiene a lo largo del tiempo, porque no estamos hablando de una persona, un caso. Esto como hablamos de los ñoquis. ¿Por qué surge la figura del ñoqui? ¿Porque había uno solo y alguien lo descubrió? Pues la mayoría No. conocemos a uno. Bueno, ponele. Entonces digo, en la medida que esquivamos este tema, porque efectivamente queremos garantizar los derechos de los que sí efectivamente trabajan y creemos que tienen que trabajar en esa tranquilidad y en esa comodidad que le brinda el trabajo estatal, lo dejamos liberado a este tipo de discursos. Pero además, cuando el macrismo hablaba de eficientizar el Estado, todos salíamos a decir desde el progresismo que eso que estaba mal, que era mercantilización, digo. Y hoy, de golpe, aparece un discurso de una nueva estatalidad que está diciendo lo mismo. Y lo digo asumiendo una mea culpa también en su momento en mi discurso como ciudadana. Si estamos de acuerdo con que el Estado tiene que ser más eficiente y que parte de ese problema o de esa ineficiencia es lo que explica el diagnóstico de la gente. Sí, yo, a ver, no sé si la palabra es eficiente. Yo creo que hay que mejorar las capacidades del Estado. Digo, y que se pueden mejorar las capacidades del Estado y que seguramente el Estado falla en un montón de cosas. Pero también falla en que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del Estado tiene que tener múltiples empleos porque cobran algunos 350.000 pesos. Claro. Y además son precarios. Y fumarse Entonces, que les digan privilegiados, porque es parte del problema. Y además soportan que sus vecinos y vecinas les digan que tienen un trabajo de privilegio cuando en realidad, hoy hablábamos del dólar, por ejemplo. Sí. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, muchos de los alquileres están dolarizados. Sí, ahora no sí. hablamos de que estuvo prohibido, ahora está acceder liberado. O no. La ley de bases tiró la ley de alquileres. Sí, sí. No hablamos de que puedan acceder o no, comprar 100, 20 o 10 dólares. Y son hablamos de los que más sus perdieron. precios están dolarizados. Y muchos no reciben otra moneda que no sea el dólar. Y en la Argentina no hay una política de crediticia hipotecaria hace muchos años. Porque todas fueron malas las últimas. Y estafaron a gran parte de la población que no pudo salir a pagar la suba del crédito, que no pudo... Bueno, eso también socava la credibilidad del presidente, pero además la credibilidad de un sistema de gobierno y de las instituciones. La verdad es que la sociedad votó a Javier Milei porque había una sociedad que estaba podrida, que le dijeran que se fuera a la casa, que iba a ser feliz, y después no terminaba siendo feliz. No sabía lo que iba a pasar al 15 del mes porque no tenía previsibilidad sobre su futuro. Eso es lo que hace la inflación. Generar, socavar la base de credibilidad sobre lo que va a pasar el 15 del mes cuando estás el primero. ¿Cuánto perdieron, Mercedes, los trabajadores estatales en este año de gobierno de Milei? Durante el año pasado perdimos alrededor de un 50% de salario. ¿En términos reales? Sí, en términos generales, algunos sectores más, otros menos. Este año, la verdad es que también hay que decir, y voy a ser muy respetuosa en decir esto, que las paritarias Milei no las saca por decreto, las acuerda con otros sindicatos. Claro, Está muy bien, Esto me hay que gusta, decirlo me también, interesa. porque si no, Sí. del 1%. Y acuerda un 1% y un 2% cuando la inflación es del 3%. Sí, por lo menos y en un ahora mes. quieren hacer un paro. ¿Y Entonces, cómo hacemos si no yo soy arreglamos muy el uno? respetuosa, pero también esto hay que decirlo, ¿no? Porque si no... Pero eso también es lo que socava la credibilidad en general. Bueno. El de cómo funcionan los sistemas. ¿Por qué Pero la gente... ¿Por qué prendió el discurso de el emprendedor, el cuentapropista? Porque el sindicato no le respondió. Porque el Sí, sindicato pero no lo además, protegió. Yo creo que todas las organizaciones del campo popular tienen que hacer una fuerte autocrítica.
Porque la realidad es que si surge como un emergente, no del campo popular, por supuesto, pero si surge como un emergente Javier Milei y no surge otra cosa, es porque a lo mejor las organizaciones del campo popular no son tan permeables a que surjan nuevos dirigentes del campo popular. Y eso también hay que analizar. Vamos a hablar de la interna. Bajó la oreja Silvia, la quiero sabemos escuchar. Acá tenemos una dirigente del campo popular. No, pero Silvia además es una amiga. Qué suerte, mira, con amigos, cuando me defiendas. No como todas las amiga. organizaciones son iguales. Nah. ATE, por ejemplo, es una organización del campo popular y ha reformado su estatuto para limitar los mandatos a 2 mandatos y para poner la paridad, la alternancia y las fórmulas mixtas, digamos. No es el común de las organizaciones. No, dejala contestar a Silvia. A ver. No, me parece que es correcto que debatamos esto, porque si no, pareciera que lo único que hay que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy con Milei? Y me parece que nosotras estamos convencidas, con Mercedes, de que va a haber un nuevo gobierno que efectivamente va a tener que reparar mucho del daño que está haciendo Milei, pero vamos a tener ese desafío. Y hay, o sea, digo, este desafío de lo que estamos debatiendo. Ojalá además que sea el próximo gobierno, no tengamos que esperar por eso, sí, nosotros, 4 años más, a ver, ¿no? Otra reelección. a ver, nosotros... Mirá la cara de Felicita, me abrió los ojos así. Nosotros desde Libre del Sur, nosotros decimos que hay que echarlo a Milei. Apa. ¿Sí? ¿Qué significa Hay que echarlo a eso? Milei. ¿Qué significa Perdón, que hay que desde echarlo? ATE también Espera. decimos, ¿no? Bueno, Bueno, pero no me hago cargo. necesito que me lo aclaren. Bien. ¿Qué significa? Dale. Que hay un montón de herramientas en nuestra Constitución para plantear cuando alguien está haciendo cosas que son ilegales. Sí. Grabois Entonces, proponía algo parecido. Hay una, o sea, desde un juicio político, pero también el castigo en las urnas. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un montón de gobernantes que no han podido volver a hacer gobierno. Entre ellos le ha pasado a Macri, le ha pasado a Duhalde, le ha pasado al Menem. Sí, que han querido ser y no pudieron ser porque evidentemente los números no les daban, ¿sí? Por una serie de hechos que ellos muy envalentonados habían llevado adelante. Entonces me parece que ese concepto de que como sociedad, que como comunidad, nosotros necesitamos generar también esta cuestión, ¿no? Un tipo que está haciendo tanto daño a nuestro país, tanto daño no solamente a corto plazo, porque la persona que no tiene el medicamento y es una persona que tiene una enfermedad crónica y se muere, porque hay que decirlo, porque esos son los términos, es lo que está pasando, eso no se repara. Pero lo que está haciendo con los recursos naturales, lo que sucede con el RIGI, lo que sucede con, bueno, quienes ya no se van a poder jubilar, porque no se prorrogó la moratoria, entonces 9 de cada 10 mujeres en condiciones de jubilarse no se van a poder jubilar. ¿Cuándo crees que efectivamente...? Todo eso va a haber que repararlo. Claro. Y entonces me parece que nos debemos estos debates, porque si no pareciera que no pasó nada, Milei apareció, no sé, de la estratosfera, y no es así. Me parece que hay que rediscutir todo esto, que es algo que muchos veníamos discutiendo de antes, y decíamos, bueno, no se está dando respuesta a esto, se está beneficiando determinados sectores que siempre terminan siendo los mismos. Nosotros fuimos muy, muy opositores a que la Cámara, el Congreso de la Nación validara la estafa de Milei y de Macri y de Caputo. Sí. Entonces, me parece que también ahí hay un montón de cuestiones a discutir desde la política, desde los distintos sectores políticos, para no volver a repetir estos errores. Hay una crisis efectivamente de representatividad, ¿no? Los diferentes espacios políticos están en este momento inmersos en una gran crisis, porque Javier Milei por sí solo, con los diputados, con los senadores que tenía, podía avanzar nada de lo que avanzó. Y por supuesto que en otras circunstancias me parece que ya hubiera avanzado la comisión investigadora, ya estaremos hablando de un juicio político, pero bueno, efectivamente hay un poder económico que lo respalda y lo va a sostener hasta donde le sea útil, y me parece que solo en ese momento, cuando se complique la situación o por la conflictividad social, que me parece que es lo que está sucediendo y lo que está emergiendo, ¿no? La gente en la calle, de la mano de los jubilados, lo que vimos en estas últimas semanas, me parece que solamente ahí va a encontrar los límites, porque si es por el sector político, está todo muy disperso y muchos están perdidos en sus internas en este momento, ¿no? Sí, y también muchos pensando más en su interés personal que en el interés de nuestra patria. Reconstruir, como vos decís, te la regalo para el próximo gobierno, porque vas a tener una deuda impresionante con el Fondo Monetario Internacional, no vas a tener guita para rearmar absolutamente nada. Hay que ver cómo queda el sistema productivo. Porque si vos tenés un sistema productivo que funciona, decís, bueno, listo, prendo la fábrica, tarda un poco, pero producimos, vendemos.
Ahora, cuando vos cerraste la fábrica y tenés el sistema productivo paralizado, igual vamos a hablar de los números del INDEC, que son toda una sorpresa, los de crecimiento. Le quiero escuchar a Vanessa, Mercedes, perdón, a Mercedes, que dijo recién también que yo quiero que se vaya. Sí, primero quiero aclarar una cosa. Yo quiero que se vaya, pero no derramando la sangre de nuestro pueblo, que es lo que ha sucedido en otras oportunidades. Sí. En principio eso. Bueno, y hace 2 miércoles. Claro, bueno, nosotros sí hemos presentado también con los compañeros de Libres del Sur el pedido de juicio político al presidente. En principio porque lo que hace es un ataque permanente a los derechos humanos. Esto hay que decirlo. Atacar la justicia social es atacar a los derechos humanos. Atacar a los jubilados en la calle es atacar a los derechos humanos. Atacar permanentemente con un protocolo antipiquete que lo único que hace es descargar balas de goma y proyectiles sobre la cabeza, por ejemplo, de Pablo Grillo, también es atacar los derechos humanos de peticionar ante las autoridades, el derecho a huelga que está refrendado en la Constitución Nacional y la posibilidad de manifestarse. Clarito dijo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa que lo que no quería era que ocupáramos la plaza. Desde ya. Ahora, ¿a quién se recurre? Porque el Congreso no pareciera que tenga ningún tipo de intención de hacer nada. Bueno, yo creo que gran parte de la sociedad, primero le está diciendo a Milei que hay temas que están saldados en la sociedad. Que la teoría de los 2 demonios ya no es posible de implantar en la sociedad. Bueno, quisieron intentar una nueva, ¿no? Quisieron intentar una nueva. Es vergonzoso el video que la Casa Rosada subió el 24 de marzo. Esto hay que decirlo, es vergonzoso. Y que además ni a nuestros viejos, ni a las universidades, el sector público también son las universidades, también es la ANSES. Digo, me parece que se está metiendo ya en camisa de 11 balas con la sociedad y en concreto la sociedad ya está avanzando en una imagen negativa. ¿Vos decís? Las encuestas no estarían diciéndolo. ¿Sí? No, hay encuestas que sí. La mayoría de caída. Está caída. Un poquito. Una cosa es una caída en mucho picada, tiene que ver otra la cosa criptoestafa, es cierto. Mucho tiene que ver la criptoestafa. Escorado, dijiste. Escoriado. Sí, mucho tiene que ver la criptoestafa, que es la mayor estafa que hemos vivido en la Argentina desde el aparato del Estado. Pero no es para un mundo, yo le pregunto Estado. De verdad, pero no es para un mundo muy chiquito, digo, no es mucho peor haber suspendido remedios oncológicos. Yo entiendo lo de la criptoestafa, es terrible, es muy a la vista, es obsceno. No, ¿sabes? Ahora, es para un mundo así la criptoestafa. Cuando vos suspendés el Instituto del Cáncer, cuando vos limitás los medicamentos oncológicos, y eso no genera indignación, digo, tiene que haber una población realmente harta de muchas cosas para bancar lo que se está bancando. Bueno, sí, de hecho, para que la población vote a una persona que tiene una motosierra en la mano con ese nivel de violencia, tiene que haber una indignación y una bronca muy compleja en el campo popular. Pero por eso también decimos que parte de esa responsabilidad no es solamente de Milei. Y a veces que hace falta un debate más profundo. A veces pensamos más en términos de estallido y bueno, de lo que hablan muchos hoy es de una implosión social, ¿no? Como algo que no es que se exterioriza para afuera, sino que es un estallido más interno y que también explica el cansancio de los sectores populares, siempre postergados, siempre vulnerados. Lo que pasa es que no deja de ser un estallido, digo. Implosión, si es con la gente en la calle, es estallido, por más que sea para hundimiento, pero digo... Es con conflictividad social. Otra cosa es el juicio político, otra cosa es que algún sistema institucional funcione para reclamar, para limitar de alguna manera esta acción. No ha tenido un solo límite en nada de lo que quiso hacer. Sí, el problema es que también los diputados y los senadores tienen que dejar de tener precio. Porque si vetan lo mismo que votaron... Está bien, ¿y por qué? En distintas sesiones... Esperá, se los voy a dejar para después de la tanda, pero tengo una tanda. Yo te entiendo, los diputados, los senadores tienen precios, se saltaron, tenemos los radicales con peluca, los peronistas que no sabemos quiénes son, qué sé yo. Digo, ¿por qué llega esta gente a la política? ¿Cómo se accede a la política? ¿Qué pasa con el sistema político que tenemos gente que en lugar de tener ideales y principios tiene precio? Pero después la tanda. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas,
De lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Los aprietan y voten que me liberan la coparticipación. Estamos al aire, querida Mercedes. Continuamos aquí en Soy Casta. Como les cuento siempre, sigue el debate en los cortes también. Vamos a hablar de la interna en la provincia de Buenos Aires. ¿Les parece bien de estas elecciones? Si se desdobla, no se desdobla, Felicita, ¿qué hacemos? Sí, el escenario, digamos, es la provincia de Buenos Aires para una interna que trasciende la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque lo que estamos hablando son los liderazgos dentro del peronismo de cara a lo que viene. Me parece que parte de lo que estamos viendo tiene que ver con las heridas post-gobierno de Alberto Fernández y después del triunfo de Javier Milei y un reacomodamiento de poder que muchos creíamos iba a ser mucho más tranquilo y también mucho más rápido, ¿no? Porque ya hace 15 meses que está Javier Milei gobernando y si hay algo que lo benefició mucho a Javier Milei durante todo este tiempo es no tener un bloque opositor con una propuesta concreta, política, económica, disputando poder. No lo hay. De hecho, recién decíamos que si hay algo que le está poniendo límites, en todo caso, a Javier Milei, es la gente en la calle, los jubilados, lo que ha pasado en estas últimas semanas. ¿Cuál es la discusión en la provincia de Buenos Aires, más allá de esta cuestión de fondo que tiene que ver con los liderazgos? ¿Cuándo se van a realizar las elecciones? Y vienen ya desde hace meses con miradas encontradas. Por un lado está Cristina, y también Máximo, por supuesto, la Cámpora, que plantean la necesidad de que la elección se haga el mismo día que la elección nacional. Esto es una elección concurrente. ¿Por qué? Porque se votaría para la elección nacional con un método y con una urna y para la elección de la provincia de otra manera. Por eso es concurrente. ¿Por qué sostienen esto? Bueno, en esa línea lo que dicen es que se plebiscitaría el gobierno de Javier Milei y esto no pondría tan en riesgo la provincia. Y por otro lado, fortalecería la posibilidad de una alianza y no un nombre. ¿Qué se dice por el lado de Axel Kicillof o del kicilofismo que viene pidiendo el desdoblamiento de esta elección? Todavía no hablé de las PASO, estoy hablando de la fecha de la elección. Efectivamente lo que dicen es que prefieren despegarse del escenario nacional, que hay una cuestión técnica que incluso... Sí, de la boleta única. Que incluso hubo ya alguna prueba. Llevaría mucho tiempo esta elección concurrente. Vos tenés que explicarle al votante, se demorarían las urnas. Esto generaría colas, han tomado incluso el tiempo que demoraría cada votante en ingresar y en salir. Y dicen que esto sería realmente muy desprolijo. Y citan como ejemplo lo que sucedió, ¿se acuerdan? En la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no? y dicen que es un desdoblamiento de hecho, por esto que decís, como que por las dos urnas ya hay un desdoblamiento. Exactamente, pero bueno, la lectura para mí, más que técnica, que es esta aplicación que se da, sobre todo que prevalece en la provincia de Buenos Aires, es política. ¿Qué decían esta mañana cuando Teresa García, cuando se mandan con este proyecto, que en realidad hay que decir, este proyecto llega y quema puentes? ¿Por qué? Porque había una mesa de conversación constituida entre Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, representando por supuesto también al sector de Cristina, y Sergio Massa. Parecía, algunos estaban esperanzados en que se podía llegar a algún tipo de acuerdo. Y de repente aparece este proyecto que rompe con esa mesa. ¿Qué dicen los que presentan el proyecto? Que en realidad lo que quieren es apurar una definición política y que si la elección se desdobla, no solamente se plebiscita y se pone en juego la provincia, y que si sale bien, este es el detalle, si se desdobla y sale bien, el que sale fortalecido, en este caso, es Axel. Es Axel Kicillof, ¿no? Entonces, por eso digo que en el fondo es una discusión por liderazgos. Desde ya, ¿qué opinan ustedes? Bueno, en principio decirte que esto remonta a el gobierno de Alberto Fernández, en el que nosotros y nosotras decíamos que cuando la noticia es que la vicepresidenta habla con el presidente, estamos en problemas. Claro. Digamos, porque la noticia tiene que ser otra. La verdad es que si la oposición no se pone de acuerdo,
se debilita la posibilidad de que Javier Milei no se fortalezca, digamos, en términos encuentra concretos. algún tipo de límite, digamos, la posibilidad de limitar de alguna manera, ¿no? De darle un marco. Parte del fortalecimiento de Javier Milei es la fragmentación de la oposición que tiene del otro lado. Y la falta de proyecto político. La provincia de Buenos Aires tiene un proyecto político que viene construyendo dentro de la provincia e intenta irradiar hacia otros espacios provinciales para generar un proyecto nacional. Ahora, si en base a eso no puede ponerse de acuerdo con el resto de la oposición, bueno, la realidad es que los resultados no van a ser los más óptimos. Es que ese proyecto político tiene líneas programáticas tan diferentes al del otro sector. Me parece que esa es la pregunta, porque si no se juega ahí en una discusión de programa, la interna no se entiende, y lo digo desde una reivindicación del no se entiende, porque viste que te pueden decir, no, bueno, es ingenuo, está la rosca, la disputa por el poder, quién más la lista. Bueno, si esa es la racionalidad que está operando, yo prefiero no entenderla. Bueno, yo te puedo decir que en el gobierno de la provincia de Buenos Aires construye su gobierno con muchas de las organizaciones del campo popular, que no es lo que hace Javier Milei. Digamos, por lo menos en eso se diferencia. Digamos, muchos de los ministros de la provincia de Buenos Aires tienen incluso extracción sindical. La ministra de las Mujeres, Estela Díaz, el ministro de Trabajo, Walter Correa. Digamos, son ministros que vienen del arco del campo popular y que discuten y que avanzan en la posibilidad de llegar a acuerdos y participar incluso de debates públicos con las organizaciones del campo popular. Eso es muy distinto a lo que hace Javier Milei, por lo menos. Sí, igual yo decía con la cámpora, o sea, una diferencia de programa dentro al interior de la interna. Si la pelea amerita, hay una división muy grande de contenido o es simplemente una puja de poderes. Mira, nosotros reconocemos como que es muy importante la postura que Axel ha tomado frente a Milei, porque hay que decir que otros gobernadores, digamos, se han sentado a negociar y a ver cómo podían acomodarse, y en función de lo que charlábamos antes, de que, bueno, darle directivas a sus diputados y diputadas para facilitarle las cosas. Así que me parece que eso es algo que nosotros reivindicamos desde una postura frente a lo que está haciendo este gobierno, sabiendo que además le restringe los recursos. Ahora, no es nuestra interna. Digo, nosotros no somos parte de ese gobierno, nosotros nos hemos presentado hace poquitos días el Frente Amplio por la Democracia, junto a Ricardo Alfonsín, a sectores del socialismo, de Forja, porque creemos que efectivamente hay que buscar generar alternativas a esto, ¿no? Yo creo que cuando vos planteabas recién, bueno, de afuera, la verdad que estos niveles de encarnizamiento no se entienden, y no. La verdad es que no. Es una disputa de poder claramente y lesiona al electorado, porque me parece que si leyeran y escucharan lo que sucede en el electorado, en el campo popular con esta discusión, genera mucho enojo y mucha decepción. Sí, mucha decepción. Entonces, por mucha deserción de las filas del peronismo. Eso sería un problema. Bueno, ahí vuelve mi pregunta, la que dejé en el bloque anterior. ¿Por qué llegan a la política los que llegan? Digo, cuando tenemos el Congreso que hoy tenemos, para mí fue muy significativo cuando fue el debate de la ley del aborto, porque había gente a la que no habíamos escuchado hablar nunca y me sorprendió que la mitad no sabían hablar. Digo, la verdad que para mí fue sorprendente ver el nivel de nuestros representantes. Lo digo con una mano en el corazón. Fue como un primer susto. Ahora, tenemos lo que tenemos, que votan mandados por sus gobernadores, que votan cualquier cosa, que votan un préstamo a ciegas, ¿no? Y muchos, como dicen ustedes, sospechados de pensar más en sus intereses personales y en su salario o en conservar su banca que en cuestiones ideológicas o de principios. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo acceden los dirigentes a la política? Me parece que en esto está el cuestionamiento precisamente a la participación política. No podemos sorprendernos de que mucha gente descrea de la política, descrea de las organizaciones, y en eso creo que, bueno, que está un poco lo que planteaba Mercedes antes, de cómo desde los distintos espacios se plantea la participación, fomentar la participación. Lo que pasa es que fomentar la participación no es sencillo, porque evidentemente vos fomentás la participación y eso hace que vengan las críticas, vengan los señalamientos. Bueno, pero hay que bancársela. Y me parece que eso es algo que también, antes discutíamos del Estado,
Pero yo creo que también hay que discutir sobre esto, porque hay que reivindicar la política. Desde ya. No hay que decir, bueno, no, todo lo que sea política es una porquería. No, me parece que una parte importante de la dirigencia política, que se ha sentado en sus sillas y no se mueve, bueno, hay que empezar también a replantear desde distintos espacios de participación cómo eso lo movemos un poquito, porque si no, evidentemente, creo que no solamente discutir el rol del Estado y cómo se construye y qué modelo de país queremos, sino también cómo generamos espacio de participación. Nosotros durante el gobierno de Alberto intentamos generar un proyecto de ley, hicimos una consulta para hacer un proyecto de ley de una consulta popular. No sabés la cantidad de trabas que nos dieron, porque podría haber llegado y no se discute, o lo pasan a comisión. Ni siquiera nos permitieron, o sea, para entrarlo por mesa de entrada, no sabes el escándalo, pero claro, bueno, no sé, no hay defensor del pueblo de la nación, no, porque esto te falta. Pasó por todos los juzgados de todas las provincias, porque para poder validar las firmas, nos validaron la cantidad de firmas necesarias para presentar ese proyecto de ley. O sea, hay lógicas del sistema que van en contra de este intento de generar la participación del CIS. Totalmente. Y ahí yo creo que es otra de las cuestiones que en un próximo gobierno tenemos que replantearnos. Hay que generar espacios de participación y hay que bancársela, porque evidentemente de ahí es donde va a venir la fortaleza de un cambio que realmente necesitamos. A nosotros nos parece que eso también son cosas que van de la mano, no son cosas que van disociadas. No. Y la participación, perdón, en todo sentido, ¿no? Porque estábamos hablando de que ¿le importa o no le importa a la gente? No es una pregunta que Carmen tuvo. Yo las tengo locas muchas veces pincharte con eso toda la semana. ¿Le importa? ¿Tiene por qué importarle a la gente o no tiene? Y entendamos que la democracia es algo más que ir a votar cada 2 años o cada 4 años elegir un presidente. Va mucho más allá que eso. Y que hoy se está vulnerando justamente por lo que pasa en la calle, por lo que pasa con nuestros derechos a salir a manifestarnos y nos reprimen directamente. Hay diferentes maneras de vulnerar o de limar lo que es un sistema democrático y la participación política. Ahora, volviendo a la cuestión de la interna, yo pensaba qué paradoja, ¿no? Sí. Porque yo decía, los heridos que quedaron después de lo que pasó con la gestión de Alberto Fernández, todos los desencuentros que se dieron en ese momento y lo que pasó para elegir quiénes iban a ser los candidos o el candidato, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí, que Guado de Pedro vinieron los gobernadores, no lo queremos, que va Massa, que no lo quiero. Bueno, realmente fue todo un desastre y en ese momento nadie quería. Cristina dijo, agarren el bastón de Mariscal, se pelearon, se mataron entre todos por el bastón de Mariscal, nadie quería tomar el bastón de Mariscal. Bueno, a mí me da la sensación que ahora hay una pelea otra vez por el bastón de Mariscal, pero además me da también, no la sensación, tengo la certeza que este espacio tan importante para la política argentina, que ha significado el avance en muchísimos derechos y la llegada de muchas generaciones a la política y a creer nuevamente en la política, porque eso es lo que ha incentivado, no en este momento, pero sí en momentos anteriores, el kirchnerismo, no cuida su figura, porque si vos pensás, ¿quiénes son las figuras más importantes que tiene hoy por hoy el kirchnerismo? Por supuesto, Cristina ha sido absolutamente descuidada, digo más allá de las discusiones y el lugar o la posición que tome cada uno en estas discusiones internas. Ha sido absolutamente descuidada por los suyos, maltratada durante años mediáticamente, políticamente, perseguida judicialmente, porque muchas de las causas que estamos viendo han sido armadas de una manera con jueces amigos, con falta de pruebas, con el poder mediático apuntando, y le apuntaron con un arma y le dispararon 2 veces y no pasó absolutamente nada. Y en este momento me da la sensación que pasa lo mismo con Axel Kicillof. Es una de las figuras más importantes del movimiento, es una figura a futuro, justamente, le están pegando desde el poder mediático. Yo me imagino, y esto me lo explicaba alguien hoy, y puedo llegar a coincidir y puedo llegar a entender esto. Si se desdobla la elección, vos imaginate lo que le van a hacer a Axel con cada hecho de inseguridad, los medios de... queda también mucho más expuesto, ¿no? Porque va a ser más fácil apuntarle directamente solo a Axel Kicillof. Ese era uno de los argumentos. Hay argumentos de los dos lados que van y que vienen al respecto, ¿no? Pero quiero decir, también a Axel en este momento se le pega mucho, se le lima mucho y nadie lo cuida, me da la sensación, ¿no? Y me voy a otra punta, Ofelia Fernández. Digo, que no volvió a ser pero estoy hablando de las figuras así como candidateables de la primera línea. Pero Ofelia es una super figura. Sí, a las mujeres creo que a todas. Las mujeres que se animan a debatir me parece que a todas, ¿no? Vamos a hablar también de las mujeres dentro de un rato. Tenemos más temas que nos quedaron de ayer. Igual venimos como juntando. Tenemos una tanda. Enseguida venimos.
La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Vivís como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto: el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Continuamos aquí en Soy Casta tratando de profundizar un poquito en los temas de la actualidad. Un
un nuevo alimento para el Tamagotchi de la indignación, que es un concepto que le voy a contar acá a nuestras invitadas. Es un concepto que inventó ayer una de nuestras compañeras, Gabriela de Lelisi, que ahora no está. Porque yo decía, bueno, ¿cuánto uno más se puede indignar? Y ella decía, bueno, es como un Tamagotchi, ¿viste? Ese aparatito que tenía un muñequito virtual que vos le tenías que dar de comer y te iba pidiendo cosas. Constantemente. Bueno, hay un Tamagotchi que te va pidiendo, indignate, 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 y el gobierno nos va dando de comer para que nos vayamos indignando. Villarruel habló de la IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a escuchar qué decía. El derecho a la vida y la dignidad humana se protegen siempre, para todos. En cualquier circunstancia. Menos para los pobres. Desde la concepción y hasta la muerte natural. Sí, decía algunas cosas más. Tenemos un pedacito más para escucharla, dale. Coincidimos en la necesidad de sacar a las mujeres argentinas de la vulnerabilidad. Pero consideramos que ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos. No puede traer vida al mundo. Bueno, lo primero que quiero decir es que el Estado no le dice lo que tiene que hacer, le da la opción. El Estado no le está diciendo no lo tengas, dice tenés opciones, te está dando para elegir. Sería espectacular que te diera para elegir en mejores condiciones de información, de recursos, económicas, ¿no? Pero bueno, las escucho. No, un dato. ¿Quién quiere empezar? A ver. Gracias a la IVE se registró un descenso de los embarazos de niñas de 10 a 14 años. Digo, importantísimo. Para mí es un debate saldado y hay que dar datos sobre cómo esto transforma y mejora la vida de las personas. Bueno, es interesante porque se dieron algunos datos erróneos. Creo que fue Villarroel el que dijo que se abortaron tantas personas como las que viven en Tierra del Fuego, en la Patagonia. Un dato así como insólito, ¿no? Como que había desaparecido no sé cuánta gente con los abortos, pero era un número realmente desacertado. Bueno, lo primero son otros los desaparecidos que buscamos. Ojalá Victoria Villarroel se la metiera. A ver, lo primero que hay que decir es eso. Está diciendo defenderla. Ocurre, digamos. Ocurre, claro. Y que es una cuestión de salud pública entender que no puede haber una diferencia entre quien puede pagarlo y quien no puede pagarlo, porque las pibas que se mueren en los barrios son las que no pueden acceder a un aborto. Ahora tenemos que volver a dar esta discusión llena de argumentos que creo que dimos todos. Se dio en el Congreso, se dio en los medios públicos, todos estos argumentos ya. Hay que volver a darla, hay que responder a estas provocaciones, hay que pasarlas como si nada. ¿Qué hacemos, Silvia? Mira, creo que en las palabras de ella recién diciendo hay que defender y proteger la vida en todas las circunstancias, viniendo de Villarroel, que visitaba a los genocidas y que bancaba Videla. O sea, la verdad es que más hipócrita no se consigue. Creo que esa es la primera cuestión que en voz de ella es la primera reacción. Me parece que ha habido un debate, es como si ahora dijéramos, bueno, volvamos atrás con la ley de divorcio, porque en realidad eso va en contra de la constitución de la familia. Un poquito lo intentaron, ¿eh? No, claro que decían lo intentaron. Que no iba a haber más casamientos. Un poquito, claro. Bueno, por eso, pero digo, es como volver a discutir esas cuestiones que han sido discutidas por todo el arco político, que se ha dado un debate amplísimo, que, bueno, recién charlábamos, ¿no? Hemos podido escucharle la voz tristemente a muchas representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Bueno, me parece que en realidad están tomando cuestiones que saben que son urticantes y que saben que de alguna manera son parte de esta gran batalla cultural que han encarado. Pero además, ¿lo peleamos o no lo peleamos? Con un nivel de hipocresía. Te voy a decir por qué, Carmen. Con un nivel de hipocresía enorme. Porque quienes construimos las movilizaciones populares en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, también construimos la ley de educación sexual integral, que tiene que tener presupuesto. Yo creo que tiene que poder dar debate en las escuelas. Sí. El eje es eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es visibilizar lo que está pasando, porque hoy no tienen acceso a aquellos sectores que antes tenían garantizado a métodos anticonceptivos, no se les están entregando a los pibes, están aumentando las enfermedades de transmisión sexual. Si no hay ESI, muchos pibes y pibas que tenían la oportunidad de contar lo que les estaba pasando, así se detectaron muchas veces casos de acoso, abuso, y se previnieron casos
de acoso y abuso, los dejamos solos, los dejamos en situación de vulnerabilidad. Así que yo creo que no tenemos que caer en la tentación de discutir algo que es un derecho que nosotros ya conquistamos, sino en demandar que se cumpla con las leyes que tenemos aprobadas y que hoy no se están cumpliendo. Igual les voy a pedir que guarden un poquito de indignación para el Tamagotchi, porque tenemos un testimonio muy interesante. Va de la mano igual, Presten muchísima atención. Es el rector de la UCA, este señor se llama Miguel Ángel Schiavone, y tiene un relato muy hermoso de la vida de las mujeres. Escuchen. Finalmente la inserción laboral de la mujer parecería un éxito y en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. ¿Qué hay detrás de todo esto? La venta de los botines que usaba la número 9, la venta de la vincha que usaba la número 11. Detrás de todo esto hay un gran comercio. Ya trabajábamos día y noche. Perdón, ahí se cortó. Espera. Me falta un ratito igual, era más largo esto. Pero la idea de que la inserción laboral de la mujer es un fracaso. Como si nos hicieron el favor de dejarnos trabajar, pero mira, no lo hubieran hecho. Desde el inicio de la historia de la humanidad, las mujeres trabajamos. Día y noche. Está bien, pero digo, bueno, antes. Pero es como, o sea, entienden el nivel de infantilismo al que nos someten. Y este video sigue, yo lamento que no esté el pedacito, donde él dice que el problema que tienen las mujeres es que están boludeando, no lo dice así, pero dice, quieren viajar, quieren estudiar, quieren ir al gimnasio, y un día, quieren ir a Tailandia, decía en un momento, y un día se dan cuenta que quieren ser madres. Y ahí también se convierte en un producto, porque tienen que ir a pagar tratamientos de inseminación artificial. Yo voy a hacer un solo comentario y les voy a dejar todos los otros comentarios a ustedes. Yo me pregunto si este señor opina lo mismo de los señores que van a jugar al tenis, que quieren viajar a Tailandia, que quieren trabajar, que quieren hacer de su vida lo que quieren y un día se acuerdan de que quieren tener hijos. A ver si opina lo mismo. El resto es para ustedes. Me molesta muchísimo que después son los mismos sectores que se quejan de la baja de la tasa de natalidad cuando es este Estado el que hace que sea imposible tener un pibe. Digo, yo lo hablo con un montón de mujeres de mi generación. 500 lucas está mínimo traer un bebé, con salarios de que 1 millón de pesos en el mejor de los casos, sectores medios. Digo, es realmente desquiciante con todo el sistema de protección de derechos de niños y niñas y adolescentes desmantelado. O sea, es el mismo Estado el que te dice, no, vos tenés que tener hijos porque esto es un problema demográfico, pero después no facilita ningún medio para poder construir un proyecto de vida en el caso de quienes quieran ese proyecto de vida. ¿Quieren que siga? Yo puedo seguir un rato más. Igual me iba a agarrar una línea del señor, porque dice, porque tiene está mal que trabajen día y noche. Qué barbaridad. Creo que si empujamos juntos con el señor para que cobremos mucho mejor, podremos trabajar o de día o de noche o en un horario, ¿no? Habría que preguntarle qué programas tiene la Universidad Católica para que el sistema de cuidados no recaiga sobre las mujeres, así no trabajamos tanto. Claro. Porque la realidad es que las mujeres, quizás la diferencia es que luchamos por trabajar fuera de nuestros domicilios. Pero las mujeres trabajamos desde que la humanidad existe. Trabajamos en nuestras casas, trabajamos en el sistema de cuidados, un trabajo no reconocido, pero lo cierto es que luchamos en el campo popular para poder salir de nuestros domicilios a trabajar afuera en un trabajo reconocido, asalariado sí, y remunerado. Y todavía tenemos la deuda de poder dar un debate cultural sobre el sistema de cuidado y la corresponsabilidad. Chica, se abrió la puerta de Jurassic Park y se escaparon todos los dinosaurios porque se sienten habilitados a decir lo que primero que se les viene a la cabeza. Pero porque estos hombres estaban ahí, pero ahora creen que pueden decirlo. Es claro. un fracaso. Que todas nosotras estemos acá trabajando es un fracaso que nos hayan permitido venir a trabajar. No, pero Silvia, estamos en una época donde evidentemente es esto, ¿no? Se han quitado el bozal. Están habilitados. Están diciendo cualquier cosa. Y me parece que es una buena oportunidad para grabarlos, ¿no? Y seguirlos pasando y decir, miren, esta gente dice esto. Yo el otro día justo, bueno, en la escuela trabajando con el tema del voto de las mujeres, cómo había sido el debate en el Congreso de la Nación cuando se está discutiendo si teníamos la capacidad de votar y de ser elegidas. Bueno, la verdad es que las discusiones eran de terror. Bueno, esta gente está en esos mismos niveles. Yo creo que tenemos que solidarizarnos todos con las estudiantes de la UCA y decirles que si nos necesitan vamos a estar todas, las vamos a acompañar todas para hacer el reclamo. No pueden tener este tipo como rector. Algún tipo de movimiento. Ahora yo me pregunto, recién hablamos de la calidad de los líderes políticos y lo voy a decir lo más respetuosamente posible. Este señor es universitario.
ha tenido acceso a una cantidad infinita de textos que explican muy claramente... además es médico. Bueno, una cantidad de textos que, digo, vos podés tener algún reparo religioso, por ejemplo. Yo respeto a la gente que tiene reparos religiosos porque no son debatibles, no son sujetos de discusión. O sea, es tu creencia, es tu fe, entonces, bueno, a partir de eso uno no puede. Ahora, cuando vos ves lo que ha sucedido a lo largo de... Estudias historia, no te hablo de estudiar la historia del feminismo. La historia real de cómo ha evolucionado la humanidad, de cuál es el rol que han cumplido las mujeres, de la conquista de derechos, por qué no los tenían, por qué los tienen ahora, las capacidades que han demostrado tener las mujeres a lo largo de los años. ¿Cómo se sostiene este debate en una universidad? No se sostiene, de hecho. Pero además el relato se cae por su propio peso. Tiene un montón de estudiantes mujeres que van a salir al mercado laboral, digamos. Pero él lo considera un fracaso. Estoy de acuerdo, no es relativismo, es una burrada directamente lo que dice este señor. Pero por eso te digo, no es... hay cosas que... ¿Qué les está diciendo? Sus propias estudiantes que se vayan a casa y no piensen en no pierdan tiempo, porque se les va a pasar el momento de la maternidad. Independiente. Pero si ustedes hacen memoria, antes de que llegara Javier Milei, hubo una discusión donde cuando todavía pensábamos algunos ilusos, ilusas, que se podía llegar a discutir en Argentina la carga de laboral de laburantes. ¿Se acuerdan que se discutió en el Congreso? Un señor que se llama Julio Cordero y que hoy es el titular del área de trabajo de este gobierno, hombre de Techín, fue hasta allí y le dijo, pero ustedes trabajadores, ¿para qué quieren más tiempo libre? Si el lugar de sociabilizar es su lugar de trabajo, ¿no? El tipo quería volver a la esclavitud. Efectivamente hagan amigos acá. Bueno, son los tipos que hoy están tomando decisiones. Chicas, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Mercedes. Gracias, Silvia. Ha sido un placer. Me parece que es muy enriquecedor el debate y me parece que ese va a ser, por lo menos desde este lugar, nuestro humilde aporte. Le damos el pase a Juan Di Natale con Comunistas. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carmela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, como siempre. Bueno, quiero decirte un par de cosas. Me encantó la idea del Tamagotchi de la información. Me la voy a quedar, si es posible. Y tengo un par de comentarios para hacer sobre el tema del rector. Si no te molesta, como soy hombre, discúlpame, pero tengo cosas para decir. Y es lo siguiente, parece que le molesta mucho el hiperconsumismo al rector, excepto cuando hay que pagar la cuota de la facu, ¿no? Es verdad, es cierto, es cierto. Ahí ya no molesta tanto. Y otro detalle, ¿no? Que dice estas cosas que dijo en un lugar invitado por una mujer que trabaja de presidenta del Senado y que además no va a ser madre. Es verdad. Bueno, viste que no aplican mucho lo que propagan. Es un sector que le cuesta, tiene como una contradicción. Claro, sí, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago o algo así, ¿no? Recuerdo cuando Milei se había juntado con este empresario que le preguntó si tenía hijos y Milei le dijo, pero tengo perros. Y le dijo, no, pero usted tiene que tener hijos, porque claro, se encontró con otra persona que tenía un pensamiento parecido y que tenía la familia en primer lugar y le decía, no, pero perros no, tiene que tener hijos. O sea, tienen una contradicción. Para mí está bien así igual, ¿eh? Yo creo que no es necesario, señor presidente. No hace falta que se reproduzca. Estamos bien. Tenés razón. Por ahí fue lo más sensato que hizo. Sí, por lo menos hasta ahora. Gracias, Juan. Buenas noches, buen programa. Gracias a vos, Carmela. Saludos para todas por allí. Muchas gracias. Estamos comenzando ya con Comunistas.